¿Qué tal están mis queridos amigos de YouTube? Ya hace bastante tiempo había publicado un vídeo para que comentaran sus preguntas con respecto a la temática del canal y entre otras cosas. Pero antes de empezar, quizás algunas se repitan para dejar en claro un tema muy importante relacionado a dos historias que se quedaron en blanco y hasta la fecha no se han movido de donde quedaron. Y otras no serán vistas porque al final de cuentas se repiten. Algunas cosas vienen fuertes, así que agárrense. Venga, comencemos, mientras de fondo tenemos un gameplay humilde XD. El usuario Dr. Samuel nos dice: Gran mensaje amigo, me encanta tu forma de ser. Encierres el mejor loquendero que he visto, espero que esta gran comunidad siga creciendo y cada vez mejores tus historias aún más. Bueno, aquí van mis preguntas. ¿Podrías hacer en algún momento un video de cómo desarrollar una historia zombie, por ejemplo, los personajes, la trama, narración y todo lo que abarca este mundo de historias? Si bien tengo experiencia en esto de las historias, enseñar no es lo mío. Aún así, por ustedes planeo hacerlo para probar mis capacidades de enseñanza, XD. En especial las creepypastas, honestamente creo que una creepypasta tiene su método. Aunque si eres nuevo en esto de las historias de apocalipsis zombie, te recomiendo que uses el círculo narrativo de Dan Harmon. Una muy buena herramienta para guiar a tu historia con muy buenos resultados. Es tanta la ayuda por parte de este círculo narrativo, que fue con la que estructuré la primera temporada de Virus Ajenjo. A diferencia de GZ, donde usé el viaje del héroe de Joseph Campbell, donde creo yo, usar el viaje del héroe es más complejo que el de Dan Harmon para historias más cortas y precisas. ¿Cuáles fueron tus inspiraciones para GZ y Virus Ajenjo? Uf. Santa madre de Dios, ¿por dónde puedo empezar XD? Bien, lo tengo, empecemos por libros. El libro Parciales de Dan Wells, fue el primer libro de ambiente postapocalíptico que había leído por allá del 2013. La manera de narrar, los personajes, pero sobre todo, el conflicto principal que desata toda la ola de acontecimientos, que llevan a la protagonista a actuar de inmediato. Me inspiraron a seguir leyendo este tipo de género. De ahí, otras obras literarias me siguieron motivando, el primer libro de Divergente fue una de ellas. Luego, me topé con el juego de Ender. Así hasta leer más de los géneros ciencia ficción, y ambiente post-apocalíptico, o que tuvieran una guerra involucrada. El libro de Soy Leyenda, también me inspiró, y los testimonios de Guerra Mundial Z fueron el primer paso a ir con los zombies, porque desde pequeño las películas de estos caníbales lo eran todo para mí. Y para acabarla de rematar. En aquel año conocí al usuario Admaxi, loquendero muy bueno por cierto. Entre sus vídeos, mi favorito era el de Sueño con zombies, de ahí empecé a practicar mi manera de narrar, para poco a poco seguir leyendo y encontrarme con más vídeos con locuendo que involucraban a los zombies. En especial los de Mr. GTA Movies. Epidemia y Epidemia Z, me hacían ver que se podía hacer algo más grande con este sintetizador de voz. Sí, al principio yo deseaba hacer vídeos de infectados con el GTA San Andreas, incluso hasta formé un guión de lo que trataría de hacer en esa serie. Pero cuando empecé a ver sobre el guión, o cómo editar e incluso descargar el juego, lo dejé en el olvido. Pensaba que ya no se podía hacer más, y ¡pum! Me encuentro con la primera audioserie zombie que conocí, Zona Cero, de Anderson Mucha 2. Para ese entonces tremenda historia. Me enganchó hasta su final. Las guías de supervivencia zombie no se quedaron atrás, me obsesionaron hasta tal punto que en vez de hacer mis tareas en los cuadernos de secundaria, me ponía a escribir, echando a volar la imaginación, y pensaba cómo reaccionaría ante mutantes exagerados a lo Resident Evil. De ahí, seguí viendo historias de zombies con locuendo que me inspiraron mucho, como los fue Alerta Roja, El Quinto Portador, y por último una serie, o creepypasta que era de Pokémon, donde los bichos estos se volvían zombies. Pero en fin, muchísimos videojuegos, audioseries, libros, y películas me han inspirado a hacer GZ, y Virus Ajenjo, que en un vídeo no cabrían todos. Dato curioso. Desde el 2013, me he preparado para estos días, fue una paciencia enorme, pero puedo decir con mucha satisfacción, que valió por completo la espera. ¿Continuarás Hijos Inocentes y Noviazgo? Santa Madre del Hambre Abundante. Has abierto un baúl oscuro que se encuentra en lo más profundo de mi memoria que deseo con creces olvidar. La razón por la que no he continuado con esas historias es algo compleja. Noviazgo, fue la primera historia que mi retorcida mente de puberto Eli de 2013 escribió.
la historia que está subida al canal, es la cuarta reinvención de la original. Porque sí, Noviazgo no estaba hecha para un tema del todo romántico, sino, una de romance oscuro, bizarro, lleno de gore risible, donde el protagonista se llamaba Pablo, y hasta se agarraba un tú con su maestra anciana de matemáticas. ¿Por qué? Pues, porque locura, y ser un asesino a lo Jeff the Killer era la moda en ese entonces. Gracias a Dios no tenía computadora en ese año, o quién sabe lo que habría subido a la plataforma. Pero conforme pasaba el tiempo, y llegaba esto de la cuarentena, me decidí a echar a un lado todo lo erguí de la historia, colocar personajes más profundos, estructurar bien los hechos, y más tarde que nunca, termine la tercera reinvención en noviembre del 2020, la historia de romance oscuro de Noviazgo está completa. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué no la subí tal cual? Pues, me pareció una mala idea. Y la locura que están viendo en pantalla es otra. Así que decidí separar el terror y el romance, dando como resultado dos historias, Hijos Inocentes y Noviazgo. Pero tras tanto tiempo pensándolo, será mejor subir la tercera reinvención. Sin mucho texto, claro está. Por ende, el primer capítulo de Noviazgo, y los 3 de Hijos Inocentes, no me decido si borrarlos, o continuar con ellos. Aunque pienso que será lo primero. ¿Qué opinan ustedes? El usuario Daniel Cruz Jiménez ha preguntado lo siguiente. Uno que te inspiró a hacer la serie Ajenjo. Como lo dije hace unos momentos, han sido muchísimas cosas, pero para no dejarlos en blanco, les diré que una influencia destacable para esta historia, fueron los videojuegos de survival horror. Como Left 4 Dead y Outlast, además, películas al estilo Cloverfield, El Amanecer de los Muertos, entre otras más, que la acción de los personajes fuera constante al estar en medio de la plaga zombie en una ciudad. Algo curioso, que he notado en muchas obras es que siempre que hay una pandemia zombie, hay un salto de tiempo al mundo postapocalíptico en vez de aprovechar el desastre que harían las bestias sedientas de carne humana en medio de una ciudad sumida a pánico total. Así que tomé el concepto, y para hacerlo más impactante, decidí que fuera un meteorito que trajera la plaga a lo más rápido posible. 2. ¿En qué estudias o trabajas? Actualmente solo estudio. La carrera que llevo son las ciencias sociales, aunque he pensado tomar la carrera de licenciatura en letras. 3. ¿Tienes planes para el futuro? ¿Y cuáles son, que no sea de YouTube? Sí, he pensado en hacer algo más grande con una de las historias, y ya que su primera temporada ha terminado, podría volverla algo especial. Pero solo el tiempo y la fe lo dirá. Así que, ten fe. 4. Si no tuvieras éxito en YouTube, ¿qué son las cosas que harías? Esto es curioso. Porque si no estuviera aquí, seguramente andaría por ahí en concursos de escritores. Pero creo que fue buena idea aportarle a la comunidad de audioseries, a Virus Ajenjo, porque sí, la historia de Ajenjo estaba destinada a un concurso, pero al fin y al cabo decidí que le iría mucho mejor en este lugar, y la verdad, no me arrepiento de haberla publicado aquí, hasta me siento orgulloso. La música, los efectos de sonido, las imágenes, el maravilloso locuendo, y verla terminada, me dio una satisfacción tremenda, que solo puedo decir, cumplí mi objetivo, de hacer una audioserie zombie tras 9 años de espera. El usuario, Richanel Rosado Pérez, pregunta lo siguiente. 1. ¿Cuántos de tus personajes saben artes marciales? Personajes de Guerra Zodiacal que saben un arte marcial, son Juan, Natalia, el sargento Julio, Dante, Paco, y Salvador. El primo de Samuel. En Virus Ajenjo, hasta el momento solo 2 personajes, quienes son Carlos y Matías. Quizás en algún futuro más personajes se incluyan en la lista. 2. ¿Algún consejo que puedas darme? Empezaré a escribir una historia medieval dentro de poco y quisiera algún consejo. Hazte la escritura un hábito, pregúntate a ti mismo del por qué te gusta el tema medieval, investiga de la época, como dije hace un par de minutos, si no tienes experiencia y deseas comenzar en esto de la escritura, el Círculo de Dan Harmon es un buen inicio como herramienta narrativa, pero si tu historia tiene a un protagonista que deseas darle una evolución constante, usa el viaje del héroe de Joseph Campbell, de ahí puedes sacar las etapas que mejor pienses le irían bien a tú o tus personajes, y un libro muy bueno que también recomiendo bastante es La anatomía del guión de John Truby, tremenda herramienta para crear historias bien estructuradas, subtextos, simbolismos, diálogos, entre muchas cosas que si eres un amante a la narrativa, esto será tu ayuda sobrenatural en tu viaje del héroe como escritor, mi amigo. 3. ¿Cuáles historias recomiendas? Si hablamos de libros,
La Orden del Sol Negro de James Rollins, la serie Fundación escrito por Isaac Asimov, En las montañas de la locura de mi inspiración principal del horror. Howard Phillips Lovecraft, El juego de Ender, Parciales, la saga de Maze Runner, Guerra Mundial Z, y Soy Leyenda. Pero si hablamos de la comunidad de audioseries, no sabría decirte con certeza. De hecho, muchos amigos que estaban antes en la comunidad me contaron de una llamada Underlife, del usuario apocalíptico Inter, me dijeron que era la mejor por excelencia. Traté de confirmar sus comentarios, pero no la encontré completa. Si alguien de la audiencia sabe dónde verla en su totalidad, se lo agradecería muchísimo. 4. Si pudieras ser alguno de tus personajes, ¿cuál serías? La verdad, ninguno. Se meten en líos de muerte la mayoría del tiempo, aunque es una constante sentir a los protagonistas de las historias, el miedo descrito por ellos lo sentí en alguna parte de mi vida. Para finalizar estas 4 preguntas, déjame desearte mucha suerte con tu historia, amigo Richanel. Ser proactivo en esto de las historias te llevará muy lejos, y no dejes de aprender y sentir lo fascinante que es este arte. Recuerda usar el libro de John Truby, La anatomía del guión es la mejor herramienta, y no dejes de leer libros, meterte en ellos te ayudará a buscar tu propia manera de contar los hechos. El bar del forajido nos pregunta. 1. ¿Me recuerdas? Sí, de los primeros, no me olvido de las primeras personas. 2. ¿Te basaste en otras historias para hacer las tuyas? Sí, por ejemplo, una historia que siempre está en mi cabeza a la hora de establecer escenarios de terror, es La bestia de la cueva, escrito por Lovecraft. Menuda manera de representar el miedo a la hora de narrar el horror de un personaje por culpa de una bestia desconocida, y como cereza del pastel, a ciegas. Y hablando de ceguera, la creepypasta del mismo nombre, también es una constante cuando hago momentos donde las penumbras reinan en los escenarios, o ya de plano la luz es inexistente. 3. ¿Qué edad tienes? Mi edad actual es de 18 años. 4. ¿Piensas hacer historias o creepypastas ambientadas en escuelas? Estaría genial. Siendo sincero, me encantaría hacerlo. Uno de mis creepypasteros favoritos es Big Brother 3465, y su serie titulada como Hay cosas en el colegio que no deberías saber. Me fascinó en su época, luego seguí buscando más de este mismo tipo de género, pero a este tipo de creepys les ocurre lo mismo a las de amor, no son muchas, y algunas, si bien no son malas, se pudo hacer mejor. En especial en cuanto a narración. 5. ¿Cuáles son tus creepypasteros favoritos? Big Brother 3465, Señor Joel 336, Creepypastero 21, Basset Loquendero, Atmósfera, Álvaro Ramírez, y por último, este Loquendero es más un crítico a las creepypastas, me ayudó muchísimo sus comentarios para crear una buena creepy, sí. Habló del The Alchemist 174. Si no fuera por sus top de mejores y peores creepypastas, estaría perdido. Saludos. Saludos, mi buen amigo, espero volver a verte en próximos vídeos. Rogersus pregunta lo siguiente. 1. ¿Harás otra historia que trate de otro tema aparte de los zombies? Sí, de hecho, me planteaba la idea de hacer una historia de invasión alienígena, luego de apocalipsis radiactiva, pero al final supe que esto me costaría mucho tiempo, hasta tuve la idea de hacer un fanfic en el mundo de Beer Box, a ciegas en Latinoamérica. Al final logré subir algo parecido con la creepypasta del despertar de Cthulhu. Pues, considero que sería muy buena idea una serie de supervivencia con un ser colosal como es el pulpo extraterrestre creado por Lovecraft. De hecho, hasta pensaba hacer una creepypasta de mi monstruo Lovecraftiano favorito que es Nyarlathotep. 2. ¿Tienes planeado hacer segunda temporada de Virus Ajenjo? Sí, pero por el momento solo tengo planeado un capítulo, por lo pronto me centro en la historia de Matías. 3. ¿Continuarás con más capítulos de noviazgo? Te quedó muy bien en primer cap, por cierto. Gracias, pero cometí el error de separarle el terror a esa historia, y hasta la fecha me planteo el subir la tercera reinvención que está terminada, solo es cuestión de quitarle el mucho texto. 4. ¿De qué país eres? Soy de México. El buen Ramiro pregunta lo siguiente. Unas preguntas acá. 1. ¿Conoces la saga Stalker? Sí, buen juego, he intentado descargarlo, pero por culpa de las obligaciones y el poco tiempo para hacer lo mío, no logro jugarlo, aunque viendo gameplays aquí en YouTube solo me causa más ansiedad el no poder probarlo definitivamente.
2. ¿Planeas algún futuro hacer una que un protagonista luche contra un demonio de las oscuridades? Tengo muchas cosas interesantes que podría decir ahora. Pero, espero de todo corazón que ese momento ocurra a su tiempo, porque causará un hueco en el estómago para los fans del personaje heroico. 3. ¿Planeas hacer video de historias creepy en un solo video? Si te refieres a una recopilación de historias cortas. La verdad no me gusta hacer pequeños relatos, aunque eso me hace falta según la sensei. Acá están mis preguntas, amigo. Gracias querido amigo, espero verte pronto. Historias de Swampert nos dice. Tengo una pregunta. ¿Qué tal si haces una historia de una persona que se hace emperador y hace unir mucho pueblo para vivir tranquilamente, pero el imperio debe enfrentar varios problemas, pero la historia de remontarse en el pasado como en siglo del imperio romano? Me parece una idea increíble para explorar las ventajas y desventajas que se enfrenta un emperador para ser un buen líder. Estudié administración de empresas en preparatoria y la maestra nos metía en la cabeza sin cesar lo importante que era ser un líder para llevar al equipo de trabajo a la eficiencia y eficacia, para que la empresa no cayera. Por lo tanto podría usar lo aprendido en eso, o hasta investigar más acerca de líderes históricos, para explorar todos esos ambientes en los que se enfrenta un cabecilla a las amenazas presentes y futuras. No estoy seguro si lo haré, porque tengo otras historias por delante, aún así sería muy buena idea. Oye, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en YouTube? Tengo historias, para rato, así que estaré por aquí un largo tiempo. Danielito Lucarelli nos pregunta. ¿Qué edad tienes? ¿Te gusta trabajar en la serie? Mi edad ya la respondí. Pero la segunda es interesante. Pues, la verdad, es que sí, me encanta trabajar en mis series o creepypastas, editar me hace sentir como director de películas XD, creo que me esmero más que cuando estaba en preparatoria. Edgar Daniel Bárbara Maya pregunta. ¿Qué pasó con la serie de Noviazgo? Como dije anteriormente, Noviazgo fue la historia más afectada en cuanto a borradores 4 veces, historia que a la tercera terminé, por fin, casi la mitad de un año para acabarla. Pero lo más interesante, fue cuando saqué el canal, donde aprendí más cosas con respecto a la estructura de la historia. Entonces a la obra finalizada decidí sacarle el terror en su totalidad, volviendo el romance oscuro en solo romance. Cosa que sí afectó a la historia, y por ende, Hijos Inocentes nació por el terror quitado de Noviazgo. Fue una decisión que, hasta la fecha me duele, porque podría decir que, mutilé mi obra original. Si bien tenía mucho texto, dejando a un lado eso, la temática era interesante, porque Samuel conocería a Micaela, en un escenario igual de bonito al que ustedes vieron, pero profundo, por el conflicto interno de estos dos, a la par que sucesos paranormales ocurrirían afectando a la vida de los protagonistas de manera psicológica, y para acabar con su tormento debían desvelar un misterio que involucraba a aquello que sí te puede hacer daño. Personas extrañas. Antes de que sea demasiado tarde, todos los amigos de Samuel se juntan con Micaela y entre ellos se protegen creando un equipo bastante fuerte a pesar de ser preparatorianos. Como dije, la historia ya está terminada, solo falta quitarle el mucho texto de novato. ¿Seguirás con la serie? Sí, pero tal vez, en su formato de obra original con el género de romance oscuro, el cual me trae mucha nostalgia de aquella época. Y bueno gente, me gustaría dejar la pregunta que más me ha encantado para esta parte, porque su interrogante me pareció una idea genial para un futuro acontecimiento en este canal. Veámosla. Wesley Arachner pregunta lo siguiente. ¿Te gustaría hacer un crossover entre Virus Ajenjo y Guerra Zodiacal? Esta pregunta generó la siguiente conversación entre panas. Eso es algo complicado, ya que son universos distintos, aunque con el acelerador pueden tener una oportunidad. Sí. Es interesante, aunque algo que para hacerse necesita tiempo, y estar bien planeado, aunque creo no sería lo mejor ya que se romperían algunas bases. Si acaso lo podría hacer en la segunda temporada de Virus Ajenjo, o para cuando vayan al colisionador. Tal vez. Pero ¿cómo se adaptaría los dos mundos correctamente? Además, según recuerdo, el colisionador estaba en aquella dimensión de demonios, y entonces ¿por qué cambiar a la dimensión a la de Virus Ajenjo? A menos de que el colisionador tuviera una desestabilización algo grande para cambiar de universo. Sí, eso estaba pensando. El hecho de hacer un cruce entre estos dos es algo genial. Pero como dijo Dr. Samu y Asas,
necesita preparación para tal acontecimiento, tienen más que la razón, además que un mundo es más realista que el otro. Aunque la idea de adaptarlos a un tercer mundo sería lo mejor. Un mundo equilibrado en cuanto a poder y verosimilitud. Sin mencionar de un acontecimiento que los lleve a estar unidos. Y por eso, la máquina fenestra de Proyecto Electus, así como puede traer una destrucción de otra dimensión, también puede traer milagros de otros universos, por lo tanto, la idea de un Apocalypseverse, por así decirlo, puede ser ejecutada de la mejor forma. Así que respondiendo a la pregunta de Westler, es un sí. Pero no solo de Guerra Zodiacal y Virus Ajenjo, sino meter también a Proyecto Electus, serie que está completamente guionizada, y solo falta que sea escrita, subida al canal, y en cualquier momento los tres mundos colisionen.